Muy buenas noches, estimados participantes. Bienvenidos a Biloyer. Mi nombre es Izumi Guzmán y hoy estaré a cargo de la presentación del curso de Violencia Familiar y Delitos Sexuales. En esta noche tenemos el honor de presentar al director y organizador del presente curso, el doctor Elder Miranda, con el tema Análisis jurisprudencial en los delitos contra la libertad sexual. Él es doctor en Derecho, maestro en Derecho Penal, maestro en Gestión Pública, licenciado en Teología con segunda especialidad en Docencia Universitaria, con estudios culminados de maestría en Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Católica del Perú, docente ordinario en la Universidad Nacional Federico Villarreal, jefe de la Unidad de Investigación, Innovación y Emprendimiento de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Federico Villarreal. También ha sido docente universitario en las diferentes universidades como la Privada del Norte, San Juan Bautista y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente es docente de las escuelas de posgrado de la Universidad Privada de Tacna, Universidad César Vallejo, Universidad Nacional Federico Villarreal y la Escuela de Posgrado de la Policía Nacional del Perú. Es expositor y ponente en congresos, seminarios, cursos, conferencias nacionales e internacionales. También es autor de diversos artículos publicados en revistas jurídicas como Actualidad Penal, Gaceta Jurídica, Gaceta Constitucional, asimismo autor de diversos artículos en revistas indexadas. Autor del libro La prisión preventiva en el sistema acusatorio, investigador de RENACIT, miembro del estudio Miranda y Aburto Abogados. A los participantes que nos acompañan a través de la plataforma de Zoom y también a través de la transmisión en vivo de nuestras redes sociales, se les recuerda que pueden realizar sus preguntas a lo largo de la sesión o al culminar y el doctor responderá a cada una de ellas. Finalmente, estimado doctor, le extendemos nuestra total gratitud y le deseamos éxitos en esta sesión. Le cedemos el uso de la palabra. Ya, ahora sí. Perfecto. ¿Se me escucha perfectamente, por favor? Sí, ¿no? En primer lugar, quiero agradecer a la empresa Biloyer por, por esta oportunidad de estar aquí presente, al Colegio de Abogados de Huánuco, y asimismo a todos los presentes que estamos el día de hoy para poder hablar sobre un tema en este curso, ¿no? De especialización que de manera gratuita que está realizando el estudio Miranda Burto Abogados, ¿no? En beneficio de todos los abogados para poder actualizarnos sobre estos temas tan importantes como es violencia contra la mujer y delitos sexuales. En esta tarde que vamos a conversar nosotros, vamos a ver un análisis jurisprudencial de los delitos contra la libertad sexual. Primero debemos tener en cuenta algo muy importante, ¿no? La magnitud, la magnitud de este delito, ¿no? El primer semestre de 2022, el Centro de Emergencia Mujer había determinado, miren la cantidad, 5.805 casos de violencia, violación sexual a nivel nacional. Más o menos este es un promedio de una cifra no alarmante, preocupante, ¿no? 32 denuncias más o menos al día, ¿no? Y algo que nos debe llamar a la reflexión es que el 95.5% de estos casos era de sexo femenino. Pero lo que más preocupa, nos llama poderosamente la atención es que tenemos, que estos son muy graves, ¿no? Que hay esta cadena perpetua, pero sigue aumentando de una manera progresiva. Parece que el sistema penal, sancionador, no está permitiendo controlar este tipo de delitos, porque del 95.5%, ¿no? Algo que hay que tener en cuenta es 68.3% son víctimas, son menores de edad, es decir, 7 de cada 10 denuncias corresponde a niñas y adolescentes. Miren la magnitud. Y el 31.1 son jóvenes adultos entre 18 a 59 años, ¿no? Y el 0.6. Pero lo más sorprendente que es el 68.3 de las víctimas son menores de edad. Hay que tener en cuenta algo muy importante. ¿A qué se deben este tipo de delitos? ¿No?
Y uno de los factores, ¿no? Como lo vemos Núñez, nos habla en reconociendo los placeres, desconstruyendo las identidades. Él no dice que esto se debe exclusivamente a una influencia patriarcal, ¿no? Donde hay una cierta prevalencia de poder. Y esta prevalencia de poder a través de la violencia sexual se da entre los hombres hacia las mujeres y también en los menores de edad, sin importar el sexo, ¿no? El tema de la influencia patriarcal, el tema del machismo, ¿no? Y esto es, al ver esa lucha de poderes, donde hay una supremacía del sexo masculino, entonces se considera que efectivamente el sexo femenino, los menores de edad, independientemente masculino o femenino, es el alto índice o es la población más vulnerable y más propenso a estos ataques de tipo sexuales. Y eso tiene una razón. Los estudios que se han realizado señalan específicamente, no de una manera unánime, pero sí de una manera mayoritaria, es que los agresores masculinos tienen una variedad de problemas que no son factores determinantes, pero sí influyen, por ejemplo, el tema económico, el tema familiar, de familias disfuncionales, el tema social, etcétera. Pero de algo que se ha demostrado es que tienen una baja autoestima y débil fuerza, ¿no? Del yo que ellos tienen de una manera interior. Es decir, ellos se sienten o se consideran desde su punto de vista, pues, inferiores, que tienen miedo al rechazo, o frecuentemente son inmaduros, dependientes. Es decir, hay una especie de, no, de no revelar efectivamente su comportamiento interno, ¿no? Son retraídos, ¿no? Tranquilos, etcétera. Y estos factores son que se debe tener en cuenta, ¿no? Y muchas veces en este tipo de delitos, ¿no? Sobre el caso de todo contra la libertad sexual en adultos, ¿no? Y uno de los casos nos habla específicamente es el comportamiento que tiene el agresor hacia la víctima. En menor de edad no hay una agresión de una fuerza física, no es una agresión de una manera violenta, sino una especie de engaño, ¿no? Para convencer a la víctima. Cosa que eso sí existe cuando la víctima es mayor de edad. Y esto es antes de analizar las jurisprudencias, o al menos las principales, porque hay una gran variedad, nos podemos dar cuenta de algo muy importante: el poder. Como decía Zaffaroni, ¿no? La lucha del poder, la lucha de clase. A veces vemos la guerra de los sexos, ¿no? Cuando hay una prevalencia del sexo masculino, ¿no? Y sobre todo, ese tipo de abuso puede ser de diferentes formas. Inclusive la ley de violencia contra la mujer habla de la violencia económica, ¿no? Y es algo que realmente nosotros tenemos que tener en cuenta. Y para terminar con una pequeña introducción, es que Alberto Matas nos dice que este tema, para generar o para ocasionar una violencia de género, un factor que influye para que exista esta violencia, o que puede darse en muchas áreas, pero sobre todo que la televisión juega un papel importante para determinar efectivamente el incremento de los delitos contra la libertad sexual. Eso me llamó la atención. Dije, los medios de comunicación tienen ese poder o tienen esa influencia de poder determinar, o no tanto determinar, ¿no? De influir definitivamente en la comisión de estos hechos delictivos. Eso es que nos llama poderosamente la atención, y sobre todo tener en cuenta, ¿no? Sobre el papel que hoy en día está jugando los medios de comunicación. Los medios de comunicación juegan un papel muy importante en la educación, pero también esta información que ellos realizan de estos estudios es que sí hay un cierto índice de afectación que contribuyen a la comisión del hecho delictivo. No estoy diciendo que es de manera determinante, pero sí hay un alto índice en la comisión del hecho delictivo. Y cuando hablamos en los delitos de violación sexual,
debemos tener en cuenta algo muy importante. La ley 3364 nos habla de los diversos tipos de violencia psicológica, donde que la violencia física, la violencia sexual, económica. Entonces, debemos hacer esta pequeña diferenciación que existe, ¿no? Cuando hablamos de violencia sexual, que tiene algunas similitudes, pero también tiene diferencias, según la Organización Mundial de Salud, ha dicho, todo acto sexual o la tentativa se consume un acto sexual, por ejemplo, puede darse de qué manera los comentarios, las insinuaciones sexuales. Ah, interesante, ¿no? Son sexuales. O sea, el tema del morbo no deseado, las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona, incluyendo la coacción. Y también puede haber también violencia sexual, ¿no? Si las personas no están en condiciones de dar su consentimiento, por ejemplo, están en estado etílico, están en grado de dependencia por el alcohol, las drogas, etc. Es decir, acá no solamente es como la violación sexual, donde efectivamente está determinado por ciertos verbos, acá es mucho más abierto, inclusive los comentarios, las insinuaciones de carácter sexuales que no deseados o que no puesta su consentimiento a la víctima. Y eso es algo muy importante que debemos tener en cuenta nosotros, ¿no? Y ahora sí, vamos a ver lo que nos ha traído en esta tarde, analizar rápidamente las principales sentencias que nos hablan sobre los delitos contra la libertad sexual. No hablemos de este caso, ¿no? Este caso es, ¿cómo lo podríamos llamar? Un caso anecdótico, a pesar que la sala estaba conformada por dos mujeres y un varón, la vocal ponente, una dama, donde el famoso, el encaje, ¿no?, que se había puesto la víctima. Y de fundamento 35. Eso es cuando no hace cuando no se hace un análisis en base a qué. En base a qué tengo que hacer un análisis teniendo en cuenta varios aspectos, utilizando no solamente la experiencia, o acá fue la mala experiencia, utilizando las inferencias, la logicidad que existe hoy en día. Es decir, uno se infiere, no es de manera arbitraria, no es de manera subjetiva. Uno infiere un resultado o uno deduce algo cuando las premisas están correctamente construidas. Allá hablamos de un silogismo, del silogismo jurídico. Para yo obtener una respuesta o para yo inferir, necesariamente tengo que construir en base a qué, en base a qué, a hipótesis, en base a supuestos. Y eso que si no hay un buen silogismo, no está la, la inferencia, no está correctamente basada, ¿no?, en las premisas, no se puede llegar a una buena conclusión. En el fundamento jurídico 35, este colegiado señaló lo siguiente: un hecho singular que no pasa desapercibido por este tribunal y llama la atención que según los psicólogos quienes examinaron a la agraviada coincidieron en señalar que la víctima es tímida. Y no es como el caso, por ejemplo, que pasó de la manada en Surco. La chica no era tímida, le gustaba salir, las fiestas, las diversiones, etc. Y es válido, es válido. Escuchaba el comentario de un abogado X cuando decía, sí, lo que pasa es que la chica era muy extrovertida, o sea, dando a entender, descalificando su condición de mujer. Y el hecho no es descalificar la condición de mujer, el hecho es efectivamente que había existido el acto sexual en contra de la voluntad de la víctima. Entonces, en este caso concreto, la sala había llegado a la conclusión que la víctima mostraba una actitud pasiva, dificultades para poder asertiva y poder decir que no.
de una manera tajante, lo cual se refleja a través de su timidez. Acá está la timidez de la víctima. Su timidez tenía tenía dificultades en tomar decisiones, ¿no? Había una posición de dependencia, y acá pues el colegiado dice, ¿no? Era una persona que por ser indefensa, sumisa, débil, frágil, prácticamente la víctima no hacía nada, era muy expuesta. Eso fue lo que dijo este colegiado. ¿Qué más no dijo? Y acá viene el tema, ¿no? El tema picante, como se dice, ¿no? Sin embargo, dice, suele vestir prendas interiores, como la escrita por la bióloga forense, tal. Que la víctima tenía una truza femenina de color rojo con encajes en zona delantera, blones a contorno de la piel. Y como habían dicho que era tímida, que efectivamente no era introvertida, etc. Entonces, al darse bajo este contexto, como era tímida, y según la experiencia del colegiado, diría, oye, pero ¿cómo es tímida y utiliza esta pena interior? Y que dijo la vocal ponente, una dama, dijo, bueno, por las reglas de la experiencia que está permitido, obviamente dijo, pues, suele usarse, dice, perfecto, sí estima todo, y ese tipo de encaje suele realizarse en situaciones muy especiales. No sé qué habrá dicho o qué habrá pretendido hacer la juez cuando dice ocasiones especiales. No sé, se estaba refiriendo, hizo una fiesta, se estaba refiriendo a pues, en su casa, o se estaba refiriendo porque se estaba yendo a la universidad, qué sé yo, etc. Dice en ocasiones especiales, ¿qué entender? Ah, ya, ahora para momentos de intimidad. Es decir, necesario lo que decía este colegiado es que por ese encaje, definitivamente era una chica que tenía una actividad sexual muy activa, ¿no? Entonces, a tener ese encaje, se sobreentiende, se infiere, haciendo el silogismo jurídico, cualquier cosa en el silogismo, efectivamente se estaba infiriendo que a pesar de ser tímida, ¿no? De su premisa, pues además, por haber utilizado este encaje, no había coincidencia, todo lo contrario. Conllevaba a inferir según el colegiado, que la agraviada se había preparado para que puedan tener la relación sexual. Entonces, eso es lo que hacen algunos colegiados sobre esta inferencia que no tiene nada de psicología, totalmente arbitraria. No sé de dónde habrán sacado esa inferencia, esa deducción. Entonces, estas sentencias se dan, estas sentencias surgen, estas sentencias tienen consigo qué cosa, de realizar este tipo de análisis que viola obviamente las garantías del debido proceso. En esta casación 148-2010, Moquegua nos habla perfectamente que la libertad sexual es una cualidad que se brinda al Estado, ¿no? A aquellas personas para presentar un desarrollo psíquico y fisiológico que se permita justamente inferir de ellas una capacidad racional. Inferir. Y para eso, que la sesión tiene que darse definitivamente dentro del contexto de la actividad que se está desarrollando en el aspecto psíquico y fisiológico. En este sentido, cuando esta capacidad no existe, la protección que surge es de la indemnidad sexual. Menor de 14 años, indemnidad, mayor de 14 años, la libertad sexual. Muy bien. Entonces, esa es la importancia que debemos tener sobre la libertad sexual. Ahora sí, acá sabemos que la libertad sexual es mayor de 14 años. Este acuerdo penario sí parece muy interesante. Acuerdo penario de lectura obligatoria. Sí, tiene que ser lectura obligatoria. En este acuerdo plenario hay puntos muy importantes
que lo quiero compartir con todos ustedes. Son puntos muy importantes. Uno de ellos, vamos a ver cuál es, la irrelevancia de la resistencia de la víctima. A ver, doctora, a ver, para un momento. Si justamente la violación sexual, su naturaleza es aquella persona que mediante violencia, amenaza, ¿no?, realiza el acto sexual por diferentes vías, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una amenaza, ¿no? Hay una amenaza. Entonces, ¿cómo podemos decir que es irrelevante? ¿No? Sí, como dice Tamara, ¿no? O sea, culpar. Y como yo siempre lo digo también, ¿no? Quizá lo voy a decir con palabras un poco más sencillas. Eh, la víctima puede tener que la minifalda muy alta. Inclusive me llamó que la atención el abogado que decía, ¿no?, dando a entender que la víctima tenía una conducta, a ver, ¿cómo llamarlo? A ver, una conducta extrovertida, ¿no? Una conducta extrovertida, una conducta muy llamativa, etcétera. Pero la señorita no quería tener el acto sexual con ninguno de estos 5 muchachos o alguno de ellos, a pesar que eran amistades, definitivamente. Entonces, acá, si el delito de violación sexual es contra la libertad sexual, y justamente ejerces tú, ¿por qué ejerces tú la violencia? ¿Por qué ejerces justamente la amenaza? Para disminuir o quebrar la resistencia de la víctima, obviamente, porque la víctima al principio te pone resistencia, vamos a suponer que tenga 14 años, te pone algún tipo de resistencia. Entonces hay la supremacía patriarcal, la fuerza de una violencia, o puede darse una amenaza. Pero en este acuerdo penal dice que es irrelevante, ¿no?, la resistencia de la víctima. ¿Cómo es eso? Porque muy bien sabemos, la amenaza, como dice Sabina Sicha, puede hacer caso en que la víctima, para evitar males mayores, desista de ejecutar actos de resistencia al contexto sexual no querido. Eso es, coexiste la amenaza que a mayor resistencia por parte de la víctima, más que la víctima, cuanto más se defiende, más sube efectivamente la violencia por la amenaza. Pero esta amenaza no es cualquier amenaza, sino es una amenaza, dice ya, a la víctima, por ejemplo, ¿no?, la secuestro o la voy a llevar, por ejemplo, a un distrito X desolado, ahí nadie la va a escuchar. Y esta persona, ¿no?, entonces, empieza a amenazarla para tener acto sexual. Pero acá lo que te dice que la víctima expresa su consentimiento a ya no ejercer resistencia, que puede ser por tema de sus padres, puede ser por tema de los hijos, etc. No muestra ningún tipo de resistencia. ¿Por qué? Porque la víctima está pensando que si pone algún tipo de resistencia, peor va a ser la violencia que ella sufrirá, inclusive está en riesgo su vida, y seguramente la víctima tendrá esposo o hijos, y lo que más debe prevalecer son sus hijos. Es decir, acá hay un consentimiento de la víctima, pero viciado, ¿no? Viciado. Muy importante, ¿no? La víctima se desiste en ofrecer resistencia por el contexto del caso o la naturaleza, cómo se está llevando. Y Caro Coria nos dice que el artículo 170, que tipo de violación tipo base, una amenaza o viscoinclusiva que somete la voluntad de la víctima, en cuyo caso ni siquiera hay algún tipo de grado de resistencia. Estos son los elementos que debemos tener en cuenta nosotros en los delitos contra la libertad sexual. Y además, algo muy importante, sobre las circunstancias, ¿no? El momento de la fuerza no tiene, dice, por qué coincidir con la consumación del hecho delictivo. Basta que sea aplicado de tal modo que doblegue la voluntad de la víctima, que doblegue la capacidad de resistencia de la víctima. Esa fuerza tiene que ser de tal manera que venza la capacidad de resistencia de la víctima.
Entonces, es ahí muy importante este contexto. Y el tema de la intimidación, como justamente decía, ¿no? El artículo 15 del Código Civil, la intimidación cuando se inspira al sujeto afectado. Es decir, es un temor de la víctima, hay un pánico de la víctima que quiere evitar que la maten, etcétera, por diversas razones, motivos, circunstancias. ¿No? Dentro de su cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Como dice el 216, el código agrega que para calificar la violencia o la intimidación debe atenderse a la edad, al sexo, a la condición, etc. Miren, entonces, ¿cómo hablamos del tema de la intimidación? Miren el contexto, la jurisprudencia que se está realizando efectivamente sobre este tipo penal. Declaración de la víctima. Justamente la declaración de la víctima es para evitar la revictimización. Es decir, que se le tome las declaraciones por segunda vez, pasa la policía, pasa la fiscalía, etcétera, y la víctima, en vez de estar tranquilo o algunos cambios realizados, efectivamente, en el caso concreto, es que la víctima juega un papel fundamental de la Cámara GESE, donde se realiza, pero se debe hacer en la Cámara GESE, pero tengo amistades, algunas veces se ha realizado, donde a pesar que se estaba determinando que la víctima debe pasar por Cámara GESE, no, la policía le toma su declaración, etc. Esas cosas se dan en esta medida. ¿No? Por eso es que es uno de los factores que toma en cuenta este acuerdo plenario, ¿cuál es? Cuando la víctima se retracta. Y sobre todo en el juicio oral. ¿Se retracta por qué? Por un tema económico. Y eso hay que tener en cuenta, ¿no? Es, si la víctima se ha retractado en el juicio oral, ¿es por qué? ¿Por qué se ha retractado? ¿Tiene que haber una razón, motivo, qué sé yo? Entonces, eso es algo muy importante. ¿No? Dice, en cuanto a se trata de indagar, por ejemplo, el tema de la retractación, ¿por qué la víctima se ha retractado? Dice, por la solidez o debilidad de la declaración incriminatoria y corroborada coetánea en los términos expuestos. Generalmente la víctima no tiene las ganas de poder como dice, revivir nuevamente esos hechos que han atentado contra su libertad sexual, ¿no? Número 2, la coherencia interna en la exhaustividad del nuevo relato y su capacidad. Es decir, tú me vas a contar nuevamente cómo pasó. Pero estoy seguro que ahí se va a dar dentro de un contexto de la justificación que se puede dar, ¿no? sobre el relato que se da sobre el delito de violación y que esto debe ser corroborado. Y por último, podemos decir la razonabilidad de la justificación, de haber brindado una falsa. ¿Por qué has brindado esa declaración falsa? ¿Por qué has brindado esa declaración que tú has ido a dar delante del Ministerio Público, etcétera, y no tiene ningún asidero? Entonces, eso es algo muy importante que nos habla sobre el tema de la víctima, sobre todo en la declaración. ¿Por qué la víctima se retracta? ¿No? Eso es algo muy importante que debemos tener en cuenta nosotros. ¿Por qué la víctima se ha retractado? Porque seguramente existe algún tipo de comunicación con el padre, el hermano, el tío, etcétera, para que ella cambie su versión, ¿no? Se siente influenciada, presionada, ¿no? En el punto es la intensidad de las consecuencias negativas generadas por la denuncia en el plano económico, afectivo y familiar. También puede haber este tipo de competencia. Y tanto es así que el artículo 70, ¿no? de las reglas de procedimiento y prueba, dicen algo muy importante. Nuevamente corroborando sobre la declaración de la víctima, sobre todo cuando presta su consentimiento. Acá nos dice, este consentimiento no podrá inferirse de ninguna manera de una palabra o conducta si cuando la víctima, la fuerza de la víctima, la amenaza y la coacción, aprovechando su entorno coercitivo, haya disminuido su capacidad para su convencimiento. Es decir, cuando se vulnera el consentimiento, cuando efectivamente se utiliza la fuerza o la amenaza con la finalidad de mantener el acto sexual.
Y número dos, el consentimiento no podría inferirse de ninguna palabra oculta en la víctima. Claro, si la víctima ha una conducta, tiene una minifalda, a ver, qué sé yo, pues tiene, no sé cómo se llama, pero cosas, prendas, pues que tengan altas o pequeñas, qué sé yo, etc. Señores, una mujer puede estar hablando en una discoteca, qué sé yo, un poquito de alcohol, etc. Per se, eso no significa que esta chica definitivamente va a querer tener algún tipo de relación con el sujeto activo del delito. Y otro, punto C, el consentimiento no podrá inferirse del silencio. Una cosa es el silencio y otra cosa es la falta de resistencia de la víctima. Es algo muy importante. La prueba. Vamos con la prueba. Eso es. Este acuerdo plenario, ¿verdad?, que hace un análisis muy exegético sobre todo la problemática que existe y la problemática que se estaba desarrollando en ese contexto. Y este acuerdo plenario hace, ¿no?, hace ciertos criterios que se debe tomar en cuenta. Por ejemplo, el tema de la prueba de abuso sexual no es cualquier prueba. No es cualquier prueba. Entonces, no es que esto hay que analizar cada caso. No es que haya una prueba, un conjunto de pruebas que se han seleccionado por uniforme, etc. Y la prueba siempre debe pasar el filtro de utilidad, pertinencia y conducencia. Eso nunca lo olvides. Eso nunca lo olvides. Eso es algo muy importante, sobre todo porque es útil, pertinente y conducente los medios de prueba. Entonces, aquí es algo que vamos a tener en cuenta en los delitos contra la libertad sexual, sobre todo bajo este contexto de gran, cómo se está despuntando definitivamente, que hoy en día se está considerando un delito de mucha gravedad, a pesar que las penas son graves, ¿no? A pesar que las penas. Entonces, eso es lo que se debe tener en cuenta sobre la teoría de la prueba. Por ejemplo, las condiciones personales de las víctimas. Es algo que yo quería incidir, ¿no? No es que porque tenga mayor edad es más conservadora y tenga menor edad deje de ser conservadora. Es algo muy importante que debemos tener en cuenta. ¿Por qué? ¿Por qué se estaría dando? Por ejemplo, otro, para el acceso carnal, por ejemplo. Este medio únicamente grave amenaza en cuyo caso ni siquiera requiere algún grado de resistencia. No, o sea, si la víctima prestó o sea, su consentimiento, entre comillas, porque hay un vicio de su voluntad, hay un vicio de la voluntad, y se está hablando de la teoría de la prueba. Y justamente a eso queríamos nosotros hablar, sobre que generalmente cuando hay violencia, amenaza, se marca algún tipo de la parte del cuerpo en la víctima. Hay cierta lesión. Y eso es lo que normalmente se da y que no debería darse. Porque si la víctima presentó, si la víctima, entre comillas, prestó su consentimiento, no de manera voluntaria, hay un vicio de la voluntad, definitivamente. Pero este tipo de lesiones que puede sufrir la víctima y que no pueden ser visibles, eso no impide, ¿no?, que sea consumado el delito de violación sexual. Por eso que las pruebas son muy importantes y sobre todo la prueba en este tipo de delitos, que inclusive se puede condenar a una persona con la declaración de la Cámara GES de la víctima, que fue un papel fundamental. Pero algunas amistades me estaban diciendo, doctor, lo que usted no sabía, que a pesar, ¿no?, que la investigación preparatoria, se hizo la Cámara GES, cuando va a juicio oral, se oponen a veces a esa nueva prueba y muchas veces se tiene que declarar fundada por inobservancias de las normas. Ten mucho cuidado. Una problemática que advierte, ¿no?, respecto a la indebida oración es la prisión médica. ¿Qué sucede? Por esto de violación sexual necesariamente tiene que darse la violencia amenaza. En caso no se da. No se da. Entonces, porque muchos pensamos, todo prisión, examen médico legista, examen médico.
Y puede ser que tenga el incomplaciente, o puede ser que la hayan amenazado, etcétera, el que haya prestado su voluntad, entre comillas, no voluntaria, ¿no? No voluntaria, se tiene que dar definitivamente una absolución o una condena, según sea el caso concreto. Pero la valoración no puede ser porque tiene moretones, tiene lesiones, ha sido agredida sexualmente. Y si no la ha tenido, no ha sido agredida sexualmente. Es decir, no estaría desarrollándose la conducta típica de qué delito, de violación sexual. Por ejemplo, acá tenemos, ¿no? Que no todos los delitos no todos los delitos en sentido estricto, ojo, no todos los delitos de presión sexual tiene que haber algún tipo de lesión. No necesariamente, ¿sí? No necesariamente. Y es por eso que la declaración de la víctima juega un papel fundamental. Como dice acá, es la que finalmente orienta la dirección de la prueba corroborativa. Miren la importancia que tiene en este caso concreto la declaración de la víctima a través de la cámara. Y para terminar, me llamó poderosamente la atención, en un buen sentido, porque el Supremo Tribunal Español, ¿no?, nos ha hablado, ¿no?, específicamente de la situación manifiesta cuando se da un consentimiento viciado. Es cuando se da, por ejemplo, la superioridad de la gente, en cuyo caso también puede influenciar la forma relevante sobre la capacidad que tiene, en este caso, el agente por la superioridad que se tiene. Y no estamos hablando de una superioridad física, sino en una superioridad que se puede dar dentro del contexto laboral, que es lo que más se está realizando hoy en día, en poder inducir, en poder viciar la voluntad de la víctima. Acá nos dice que la gente consciente de esa situación de superioridad y de los efectos inhibidores en que decide la víctima no puede decidir o no puede manifestar su voluntad. Y eso es algo muy importante. Acá aparentemente se estaría dando o la víctima estaría realizando un consentimiento, pero no necesariamente se da en ese contexto. ¿Por qué? Porque el consentimiento de la víctima en este caso ha sido viciado. Como hemos visto nosotros, por ejemplo, en el acuerdo plenario antes señalado, en 2011, porque muchas veces el consentimiento de la víctima puede ser, puede ser viciado, ¿no? ¿Y cuándo se da ese tema que puede ser viciado, como hemos dicho acá? Bueno, cuando la víctima evita realizar la resistencia, ¿por qué? Porque el resultado puede ser más grave si es que ella pone algún tipo de resistencia. El tema de los delitos contra la libertad sexual hoy en día no solamente genera definitivamente o es difícilmente en este contexto que las penas que se están dando no surten sus efectos. ¿Y por qué no se surten sus efectos? Porque efectivamente las penas hoy en día, a pesar de ser graves, no está combatiendo o no está originando la pena sus consecuencias. ¿Cuál es? La resocialización del sentenciado. A pesar que las penas son graves, esto juega un papel fundamental. Pero la criminología ha querido determinar, por ejemplo, cuáles son esas causas de que se pueda dar esa conducta definitivamente. Ya ha señalado perfectamente que uno de ellos es el poder de los medios de comunicación en el desarrollo de la formación de nuestros hijos, en la formación nuestra. Ese es el impacto que se tiene, ¿no? Y eso es lo que nosotros debemos tener. Muy bien, yo creo que esta primera parte de las sentencias, porque es una primera parte, luego ya casi, si no me equivoco, según el programa, en el segundo mes estaré continuando con las otras sentencias donde vamos a analizar definitivamente cómo ha ido progresando el tema de nuestra Corte Suprema, que ya inclusive, yo les comento, ¿no? El año pasado fue que hay un proyecto de una tesis donde estaba sustentando que la libertad sexual ya no tendría que ser de 14 años, tendría que ser de 12 años, que el contexto actual que se está viviendo en realidad. Y fue una tesis donde el graduando, por ejemplo, había
había obtenido su investigación en el aspecto criminológico, del aspecto penal, había comparado en otros países efectivamente por qué la libertad sexual ya no tendría que ser a los 14 años, tendría que ser a los 12. Y yo estoy seguro que si abrimos los micrófonos van a haber puntos a favor, puntos en contra, sobre todo que la libertad sexual ya no sea a los 14, no a los 12. Si mal no me equivoco, hay un congresista creo que quiso proponer también, o había propuesto a través de un proyecto de ley, ¿qué cosa? Que la libertad sexual ya no sea a los 14, sea a los 12, a los 12 años. Bueno, tenemos muchos puntos de vista y solamente para incidir, eso es algo que debemos tener nosotros en cuenta. Y otra problemática es, la Cámara GS hoy en día es una prueba anticipada, porque cuando llega al juicio oral, ¿no? Llega al juicio oral y cuando es medituado, muchas veces se declara la ineficacia o la nulidad, ¿no? De este acto, porque ha habido algunos vicios. Esto nos llama poderosamente a la reflexión que, a pesar de ser un delito grave, a pesar de tener graves consecuencias, porque el sujeto activo generalmente vive dentro del entorno familiar por la gravedad del delito. Pero a pesar que estamos hablando de un delito grave, creo que los altos índices de los centros penitenciarios cada día suben más, cada día suben más. Y creo que eso tenemos que evitar. Esta primera parte de este curso de especialización de análisis de jurisprudencia, delitos contra la libertad sexual, por ahora hemos concluido aquí y creo que si no me equivoco en 3 o 4 semanas volveremos con las últimas jurisprudencias que ha emitido la Corte Suprema y las instancias. Muy buenas tardes con todos. Agradecer a Bill Oyer, ¿no? Al Estudio Miranda Burto Abogados, efectivamente por este curso de especialización y nos estaremos viendo el próximo jueves con este curso de especialización. Muchas gracias por su atención. Gracias. Muchas gracias, doctor. Me parece que hay una consulta. Hay una estudiante que ha levantado la mano. Si puede abrir A su ver, micrófono, por favor. claro que sí, claro que sí. Bueno, me parece que no tiene el audio activado. No sé si lo podría activar. Si no, doctor, me parece que ya con eso estaríamos culminando. Queremos agradecerle primero de parte de nuestro equipo de B-Lawyer y también de parte del Colegio de Abogados de Huánuco. Y bueno, extenderle nuestra total gratitud. Nos sentimos honrados por su presencia en esta noche y por poder dirigir y organizar todo este evento. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a usted, Sabilo, y a todos los agremiados que están unidos a través de Zoom y a través de Facebook. Muy buenas noches, hasta el próximo jueves. Gracias por Estimados, atención. estimados participantes, con ello hemos finalizado la clase del día de hoy. Recordar que quienes estén interesados en adquirir el certificado pueden escribirnos al interno. Tengan muy buenas noches y hasta la próxima.